Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Alto el fuego entre Israel y Hamás. Esto es lo primero a esta hora. El acuerdo al que han llegado esta noche para un alto el fuego de 4 días. Hamás se compromete a liberar a 50 rehenes, 30 de ellos niños, e Israel a 150 presos palestinos. El acuerdo llega después de 47 días de guerra entre la presión internacional y con compromisos también para permitir la entrada de más ayuda humanitaria. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Qatar, como mediador, ha confirmado que este alto el fuego comenzará a aplicarse en las próximas 24 horas, que las liberaciones de rehenes y presos se van a hacer de forma escalonada y que habrá posibilidad de ampliar el pacto pasados los 4 días de pausa humanitaria. A pesar de las resistencias internas de 3 ministros de ultraderecha que han votado en contra, se ha impuesto la mayoría en el gobierno de Benjamín Netanyahu, que lanzaba esta advertencia a su ejecutivo. La de que continuarán la guerra, que esto no es el final, continuarán hasta devolver a casa a todos los rehenes, completar la eliminación de Hamás y asegurarse que no habrá nuevas amenazas a Israel desde Gaza. El propio primer ministro ha precisado que este pacto permitirá a la Cruz Roja visitar al resto de secuestrados que permanezcan en poder de Hamás. Estamos hablando de algo menos de 200 rehenes. En principio se va a permitir la entrada de hasta 300 camiones de ayuda humanitaria a la franja, una cifra muy superior a lo que se ha permitido hasta ahora. Estamos en todo caso ante el hito diplomático más importante de esta guerra, que deja ya más de 15.000 muertos entre israelíes y palestinos. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Ese primer parón en la guerra que llega ya con ese balance del que ahora nos hablaba Pablo y los cerca de 1.200 israelíes a los que Hamás asesinó en los atentados del 7 de octubre. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hay además unas 6.000 personas desaparecidas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que cree que están bajo los escombros, 1,5 millones de desplazados y más de 40.000 viviendas destruidas. Cerca de 300 escuelas han sufrido daños graves. Son los datos de una guerra que también deja a la franja al límite de su capacidad energética, sin combustible ni para alimentar los hospitales, y un balance que ha ido despertando cierta reacción internacional también entre los socios de Israel. Esta noche Estados Unidos ha celebrado un acuerdo que empezó a sugerir hace días, Bayo. Sí, en el que Joe Biden se ha implicado de lleno, como señalaba este lunes su portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, asegurando que la Casa Blanca hace todo lo que puede para lograr la liberación de los rehenes en poder de Hamás, entre los que hay varios estadounidenses. 3 de ellos podrían quedar en libertad en las próximas horas gracias a un acuerdo que Biden celebra en un comunicado en el que ensalza el compromiso de Netanyahu y de su gobierno con este pacto. No pararé hasta que todos los rehenes sean liberados, ha dicho Biden, cuyo equipo confirma efectivamente que entre esos primeros secuestrados saldrán de Gaza 2 mujeres y una niña de 3 años estadounidense. Iremos siguiendo las novedades que van a ir llegando de la gran noticia internacional de esta mañana, que es ese alto el fuego. Aquí en España la actualidad pasa por los ministros, los que llegan y los que se van. Prometo por mi conciencia y honor. Por mi conciencia y honor. Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Del cargo de ministro de Cultura. Por haber hecho lo que dijimos que haríamos. De ministro de Sanidad. Sí, fue transcurriendo lo que suele ser pura liturgia política del traspaso de carteras, pero ¿qué pasó esta vez entre la promesa de quienes tomaron ayer posesión del cargo y esas palabras de las ya exministras Ione Belarra e Irene Montero contra Pedro Sánchez? Ese nuevo Consejo de Ministros celebra hoy su primera reunión. Veremos la primera foto que llamamos foto de familia del nuevo gobierno, pero lo hará con nuevos movimientos en el mundo judicial. Fue ayer cuando el juez García Castellón pidió al Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont. Quina és la seva agenda? És una agenda política, el calendari és polític. Al que le parece que la justicia española tiene una agenda política. También ayer el Supremo anuló el ascenso de la exfiscal general Dolores Delgado dentro de la carrera fiscal, y 19 fiscales, precisamente también del Tribunal Supremo, acusan al actual fiscal general del Estado de no haberles defendido del acuerdo entre el PSOE y Junts, que habla de judicialización de la política. Es una fase más dentro de la guerra en el Poder Judicial. Pedro Jiménez. La cúpula de la carrera fiscal contra el fiscal general cuando está pendiente de su ratificación. 19 fiscales del Supremo han firmado un documento en el que muestran su decepción con Álvaro García por su negativa a censurar las injuriosas insinuaciones del acuerdo PSOE-Junts. Los firmantes del texto recuerdan que los fiscales del procés le pidieron también amparo tras conocer ese acuerdo porque creaba preocupación al insinuar que la actuación judicial obedeció a razones políticas, pasando por alto la naturaleza manifiestamente delictiva de los hechos que se cometieron. Álvaro García ya había explicado por carta a toda la carrera que el Ministerio Público debe respetar el principio de
de separación de poderes y emplazaba cualquier posicionamiento sobre la ley de amnistía al momento en el que se conociera en su conjunto una vez publicada en el BOE. Es miércoles, es 22 de noviembre. La ley, lo judicial y lo político, decimos, se manejan estos días en discursos que alcanzan todas las instituciones. Hoy, de hecho, el Parlamento Europeo debate la ley de amnistía. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es una propuesta del Partido Popular Europeo que lleva a la Cámara la cuestión de si esa amnistía al independentismo amenaza el Estado de Derecho en España. Bruselas, Beatriz Ríos. Sí, bajo el título El Estado de Derecho en España, como consecuencia del acuerdo de gobierno, el debate sobre la ley de amnistía llega al Parlamento Europeo. Aunque ayer los líderes de algunos grupos políticos adelantaron ya esa discusión. Han perdido toda la credibilidad como guardianes del Estado de Derecho en Europa. Escuchábamos decir al líder de los populares, Manfred Weber, que criticaba a la izquierda por lo que considera una defensa partidista del Estado de Derecho y pedía además una reacción clara de la Comisión contra España. Pero Weber fue un paso más allá. Decía el alemán estar muy sorprendido porque Sánchez puede hacer acuerdos con separatistas, pero no considerará la posibilidad de una gran coalición con Feijóo. La líder de los socialistas en la Eurocámara, la española Iratxe García Pérez, respondió que el PP trataba de ganar en Europa lo que perdió en las urnas y que hay que debatir la ley de amnistía, pero en el Congreso. Son los dos grandes temas, todo lo que rodea la ley de amnistía en la actualidad nacional y la guerra en Oriente Medio en el ámbito internacional. Mañana viaja allí a Israel y Palestina Pedro Sánchez, precisamente con el acuerdo para el alto el fuego por 4 días recién cerrado. Será el primer viaje oficial del presidente del gobierno en esta nueva legislatura. El viernes irá además a Egipto. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Una gira por Oriente Medio que va a permitir al presidente del gobierno mantener contacto con los 3 actores más determinantes en la zona. Por un lado, Israel. Sánchez se reunirá con el presidente Herzog y con el primer ministro Netanyahu. En su equipo aseguran que ahí llevará un mensaje claro de condena a la matanza de civiles en Gaza, reconociendo el derecho del Estado de Israel a la legítima defensa, pero cumpliendo siempre con la legalidad internacional. Podrá ver además el presidente en primera persona uno de los kibbutz que fueron atacados por los terroristas en el pasado mes de octubre. En Ramallah, el encuentro será con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. España considera importante que la comunidad internacional reconozca su legitimidad como interlocutor para conseguir la paz de forma duradera. Y por último, Sánchez hará parada en Egipto, se reunirá con el presidente de la Liga Árabe y con Abdel Fattah al-Sisi para acudir después al paso fronterizo de Rafah, punto clave para visibilizar la necesidad de ampliar la ayuda humanitaria. Así que el nuevo gobierno organiza ya su agenda internacional y también sus primeros actos. Ayer acudió a su estreno la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. Era un acto con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, que es el 25 de noviembre, el próximo sábado. La ministra acudía después de las palabras de Irene Montero, que le pidió a ella, a Redondo, valentía para molestar a los amigos hombres de Sánchez, dijo. En el acto no estuvo la ministra saliente, la propia Montero, a pesar de haberlo organizado ella junto a su equipo. Mariola Lourido. La nueva ministra de Igualdad pide salir a la calle el 25 de noviembre ante el peligro de la extrema derecha. Estamos presenciando regresiones importantísimas que creíamos que nos iban a producir en la lucha feminista y sin embargo se están produciendo porque la extrema derecha ha entrado en las instituciones y gobierna en comunidades autónomas y ayuntamientos y debemos salir el 25N a decir no, no, no. Ana Redondo se estrenó ayer en el cargo con los reconocimientos por el Día contra la Violencia de Género. Ella se lo entregó a Nevenka Fernández. Y a todas las que aún se sienten atrapadas en esa cárcel que es el silencio del abuso, para que sepan que no están solas. Al acto no asistió Irene Montero y la ministra respondió a su portazo de la mañana. Y ese ministerio es vuestra casa, es vuestro ministerio. No podemos tildar un ministerio con un nombre o una ministra, eso no tiene ningún sentido. Si la acompañó Victoria Rosell, ambas se conocen, estudiaron juntas. Y todavía relacionado con la política, esto en Valencia.
Es el momento en el que centenares de artistas y gente de la cultura arrastran y pintan como si fuera Hitler la foto del vicepresidente de la Comunitat, Vicente Barrera. Se manifiestan por el cese de José Luis Pérez Pont, que ha sido el director del Centre del Carme Cultura Contemporánea durante 7 años. Barrera, consejero de Cultura también, de Vox, que gobierna junto al PP, le rescinde el contrato que ganó en un concurso público. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Bon dia. Bajo el lema Cultura sí, barbarie no, centenares de personas se concentraban ayer ante el Centre del Carme Cultura Contemporánea para protestar por el cese del director José Luis Pérez Pont. La Consellería de Cultura que dirige Vicente Barrera de Vox lo cesa afirmando que se han detectado graves irregularidades, pero no las detalla. El sector cultural y la oposición ven en esta decisión motivos políticos y sobre todo ideológicos. Por su parte, José Luis Pérez Pont denunciaba el ataque injusto a su honorabilidad y profesionalidad. Afirmaba que estaba sufriendo ya injerencias políticas que no había sufrido en los 7 años que ha estado en el puesto y anuncia que se reserva el derecho a emprender acciones legales. Seguimos en la Comunitat Valenciana, Ana, sigues ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Y claro. también nos vamos a Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Ángels. Vamos a ver qué noticias nos traéis en este tramo del programa. Voy a empezar contigo, Richie, porque como son días de encendidos de luces, de árboles, resulta que Abel Caballero ha hablado de luces en las últimas horas, pero no precisamente de las de Navidad. ¿Hay más luces en Vigo? Sí, Vigo estrena una ola verde semafórica única en el mundo. Y tú dirás, ¿y esto qué es? Pues se trata de un sistema de tráfico que permite crear 11 corredores de emergencia en la ciudad para dar prioridad al tránsito de ambulancias, policía y bomberos. ¿Cómo funciona este sistema? Pues los servicios de emergencia activan a su paso un dispositivo que pone el semáforo en verde y modifica la red semafórica del entorno para dar prioridad a esos vehículos de emergencia. Se trata de un recorrido de 6 kilómetros en el entorno de hospitales, estaciones y playas. Un equipo de Texas se ha desplazado hasta Vigo para ultimar un sistema complejo que dice Abel Caballero que es pionero en el mundo. Tienen sistemas montados para ir detectando la señal que la policía, la emergencia va dando. Este sistema, somos la primera ciudad en Europa que lo tiene y según me dicen los técnicos, seguramente la única del mundo. Pues hoy, corredor de emergencia, el viernes Ángels toca el encendido del alumbrado navideño y este, como sabes, también es único en el planeta. Pero vamos, no tenía ninguna duda, lo que no pasa en Vigo. Ana, un árbol de Navidad, ahora sí que es un árbol de Navidad, pero hecho a ganchillo. Sí, yo sé que no puedo competir con Vigo con el encendido de las luces, pero sí que me hace ilusión contaros que la localidad valenciana del Port de Sagún ya luce el árbol de Navidad. Lo han hecho de ganchillo. Les ha costado meses hacer las piezas para este árbol que mide más de 2 metros y que utiliza como base pirámides de madera. Es el más grande de la ciudad. No es la primera vez que lo hacen ni la única localidad, pero el árbol del Port de Sagún ya está montado. Lo han hecho mujeres que en algunos casos no se conocían de nada, han compartido tardes y me imagino que confidencias, han trabajado durante meses e incluso abrieron un banco de lanas para poder reunir la suficiente y hacer el árbol que ya se puede ver en el Port de Sagún. De todas formas, dices yo no quiero competir con Vigo, a lo mejor con el Belén gigante de Alicante sí se puede competir con Vigo, porque también es el más grande de no sé dónde, pero de algún sitio. ¿Del mundo? Que no. No, del planeta no, eso lo tenéis en Vigo. Sí, es el más grande del mundo, según el libro Guinness de los récords. Sí. Se va a instalar otra vez en Alicante, en la plaza del Ayuntamiento, que es una nueva ubicación. Son 6 figuras que representan a San José, la Virgen María y el Niño Jesús, y los 3 Reyes Magos que se instalaron por primera vez el año pasado. Los 3 Reyes Magos miden 17, 10 y... No, perdón, que me equivoco. Miden 16, 15 y 11 metros de altura respectivamente. Y Baltasar es el más alto de los 3, seguido de Gaspar y de Melchor. Y las 3 figuras de San José, la Virgen María y el Niño Jesús, estos sí, miden 17, 10 y 3,25 metros. Bueno, pues sí que será el más grande del mundo. Lo último, Ricardo, el Concello de Muros, que le planta cara al Black Friday. Con una curiosa y reivindicativa iniciativa, este viernes los escaparates de la localidad amanecerán tapados de negro y se convertirán en tapices para toda una explosión de color con carteles en favor de un consumo responsable. Desde el ayuntamiento se van a fomentar charlas en colegios y se va a animar a los vecinos a comprar en el pequeño comercio y huir de las prácticas consumistas de las grandes superficies. Muros Consume Consciente, así se llama esta campaña impulsada por el gobierno local, que se propone, Ángels, dar otro color al Viernes Negro. Pues buena iniciativa. Richie, Ana, gracias. De nada. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Si están en Madrid o tienen idea de ir, les recomendamos una exposición, El Muro de Berlín, un mundo dividido, Raquel García. No basta con soñar en un mundo mejor, hay que hacerlo realidad. Por esta razón he decidido abrir las fronteras de nuestro país.
inmediatamente después de que el muro cayera. La caída del muro de Berlín supuso el fin de la Guerra Fría, uno de los momentos históricos más relevantes del siglo XX. Pero para entenderlo tenemos que echar la mirada atrás, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la guerra en el Pacífico. Necesitamos dar un salto al escenario internacional. No es posible comprender la existencia del muro de Berlín, su construcción, sin el contexto internacional de la Guerra Fría, sin el choque de dos visiones radicalmente opuestas de cómo debemos de vivir entre dispares. Nos lo cuenta Luis Ferreiro, director de Musealia, con el que recorremos la exposición El muro de Berlín, un mundo dividido, una muestra pensada para toda la familia en la que vamos a poder ver más de 300 objetos, la mayoría nunca antes expuestos, que se convierten en un ejercicio de memoria y de reflexión sobre el valor de la palabra y el poder del pueblo. And it makes the exhibition so relevant for today. Y que cobra especial relevancia en el momento actual en el que vivimos, explica el director de la Fundación del Muro de Berlín, que plantea interrogantes como hasta dónde llega nuestra responsabilidad personal para hacer posibles valores como la libertad y la democracia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.